Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto volver a encontrarnos. Y hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos en vilo, el incidente en el set de Sandokan, la esperada serie que protagoniza nuestro amado Kan-Yaman. Prepárense para el chisme, la adrenalina y, por supuesto, todo el encanto de Kan. Como ya saben, Sandokan promete ser una superproducción. La historia del tigre de Malasia, con su aventura, romance y acción, es un clásico que ha cautivado a generaciones. Y ahora, con Kan-Yaman al frente, las expectativas están por las nubes. Locaciones exóticas, vestuario de época, efectos especiales impresionantes y, por supuesto, las espectaculares escenas de combate que todos esperamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras no siempre es tan glamurosa como la que vemos en la pantalla. Para aquellos que no estén al tanto, permítanme refrescarles la memoria. Durante el rodaje de Sandokan, Kan-Yaman sufrió un accidente. Sí, amigos, un accidente real. Y aunque afortunadamente no fue de gravedad, el susto fue mayúsculo. Durante una de las escenas de acción, en medio de un combate con espadas, Kan fue alcanzado por una de ellas. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de preocupación y de especulaciones. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Cómo había sucedido? ¿Qué consecuencias tendría para la serie? Todas estas preguntas se agolpaban en la mente de los fans, ansiosos por saber más. Pero antes de entrar en detalles sobre el incidente, quiero agradecerles una vez más por estar aquí. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ninguna novedad y únete a esta comunidad de amantes de las series turcas. Somos muchos y cada día somos más. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por tu apoyo y por estar siempre ahí. Ahora sí, vamos a desentrañar este misterio. ¿Qué pasó realmente en el set de Sandokan? Según las fuentes, el incidente ocurrió durante la grabación de una escena de combate. Kan-Yaman, como buen profesional, estaba entregado por completo a su papel. Los movimientos, la coreografía, la intensidad, todo estaba en su lugar. Pero en un giro inesperado, una espada, utilizada en la escena para simular el enfrentamiento, impactó a Kan. Las versiones sobre la gravedad del impacto varían. Algunas fuentes hablan de un golpe fuerte, otras de un corte superficial. Lo cierto es que en el momento el pánico se apoderó del set. Los gritos, la confusión, la preocupación en los rostros de los presentes, un ambiente que nadie esperaba. Afortunadamente y gracias a la rápida intervención del equipo médico, la situación no pasó a mayores. Kan recibió atención inmediata y tras una evaluación, se confirmó que la herida no era grave. Un alivio para todos, tanto para el equipo de producción como para los fans, que respiramos tranquilos al saber que nuestro ídolo estaba bien. Pero, ¿qué implicaciones tuvo este incidente? En primer lugar, el susto. Un susto enorme para Kan, para el equipo de producción y para todos los que estaban involucrados. La adrenalina, la incertidumbre, la preocupación de emociones que sin duda marcaron ese momento. En segundo lugar, la necesidad de replantear las escenas de acción. Es fundamental que en este tipo de producciones se garantice la seguridad de los actores. Y este incidente sin duda obligará a revisar los protocolos de seguridad, a evaluar los riesgos y a tomar medidas adicionales para evitar que algo similar vuelva a suceder. En tercer lugar, y esto es lo que más preocupa a los fans, la posible afectación en el rodaje y en la fecha de estreno de la serie. ¿Se retrasará el estreno de Sandokan debido a este incidente? La respuesta por ahora es incierta. No hay información oficial sobre un posible retraso. Sin embargo, es muy probable que la producción se haya tomado un tiempo para evaluar la situación, para ajustar los protocolos de seguridad y para asegurarse de que todo esté bajo control. Esto inevitablemente podría afectar al calendario de rodaje y por ende a la fecha de lanzamiento de la serie. Pero mantengamos la calma. Los equipos de producción son profesionales y siempre buscan la mejor manera de superar los obstáculos. Estoy segura de que están trabajando arduamente para que el rodaje continúe sin contratiempos y para que podamos disfrutar de Sandokan lo antes posible. Este incidente, aunque lamentable, nos recuerda la importancia de la seguridad en los rodajes. Las escenas de acción, por muy espectaculares que sean, conllevan riesgos.
Es fundamental que se tomen todas las precauciones necesarias, desde la elección del equipo y las armas, hasta la formación de los actores y los dobles de riesgo, pasando por la supervisión constante de especialistas en escenas de acción. Además, este tipo de situaciones os permiten reflexionar sobre el trabajo que hay detrás de cada serie. Detrás de la magia de la pantalla, hay un equipo humano increíble que trabaja incansablemente para que nosotros, los espectadores, podamos disfrutar de historias emocionantes. Y en este caso, debemos agradecer a todos los involucrados por su profesionalismo y por haber reaccionado de manera rápida y eficiente ante el accidente. Y por supuesto quiero enviar un mensaje de cariño y apoyo a Can Yaman. Todos los fans de Can estamos preocupados por él y le enviamos toda nuestra energía positiva para que se recupere pronto y siga adelante con su trabajo. Sabemos que es un profesional y que está hecho de otra pasta. Estamos contigo, Can. Pero más allá del incidente en sí, hay algo que me gustaría destacar. Y es la dedicación y el compromiso de Can Yaman con su trabajo. Es un actor que se entrega por completo a sus personajes, que se involucra en cada detalle y que está dispuesto a darlo todo para que el resultado sea perfecto. Y eso, amigos míos, es algo que debemos admirar y valorar. Y ahora hablemos de las posibles consecuencias para la serie. ¿Podría afectar a la calidad de las escenas de acción? ¿Se verán limitadas? O por el contrario, este incidente podría servir como un impulso para que el equipo se supere y nos ofrezca unas escenas aún más espectaculares. Personalmente soy optimista. Creo que este incidente, aunque trágico, puede servir como un catalizador para que el equipo se supere. Es probable que se hayan tomado medidas para que las escenas de acción sean aún más seguras y al mismo tiempo más impactantes. Y eso para nosotros, los espectadores, es una gran noticia. Además, este incidente nos ha permitido conocer un poco más de cerca la verdadera naturaleza de Can Yaman. Su profesionalismo, su valentía, su pasión por su trabajo, todo esto se ha puesto de manifiesto en estos momentos difíciles. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar. En definitiva, el incidente con la espada en el rodaje de Sandokan es un recordatorio de que, detrás de la magia de la televisión, hay un trabajo duro, un riesgo constante y una dedicación absoluta. Y aunque el susto fue grande, la historia nos ha demostrado que Can Yaman está hecho de una pasta especial y que está listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Ahora hablemos un poco más a fondo de las posibles consecuencias. ¿Qué cambios podríamos esperar en el futuro? Mayor énfasis en la seguridad. Es muy probable que se implementen medidas de seguridad más estrictas en el set. Esto podría incluir el uso de equipos de protección adicionales, la revisión más minuciosa de las armas y la intensificación de la formación en artes marciales y acrobacias. Modificación de las escenas de acción. Es posible que algunas escenas de acción se modifiquen o se adapten para reducir los riesgos. Esto no significa que las escenas sean menos emocionantes, sino que se buscarán alternativas para garantizar la seguridad de los actores y del equipo. Mayor participación de dobles de riesgo. Los dobles de riesgo son profesionales altamente capacitados que se encargan de realizar las escenas más peligrosas. Es probable que a raíz de este incidente, se les dé un mayor protagonismo y se les confíe un mayor número de escenas de acción. Aumento del tiempo de rodaje. Es posible que el rodaje se alargue un poco, ya que el equipo necesitará tiempo para implementar las nuevas medidas de seguridad y para adaptar las escenas de acción. Posible retraso en la fecha de estreno. Como ya mencioné, no hay información oficial al respecto. Sin embargo, es muy probable que este incidente influya en la fecha de lanzamiento de la serie. Pero a pesar de todos estos posibles cambios, estoy convencida de que Sandokan seguirá siendo un éxito. La historia, el personaje de Sandokan, el talento de Can Yaman, la ambición de la producción, todos estos elementos se combinan para crear una serie que promete ser épica. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos detalles adicionales sobre el rodaje de Sandokan, para que entiendan mejor la magnitud de esta producción. Locaciones exóticas. La serie se está rodando en diferentes locaciones, algunas de ellas exóticas y alejadas de la civilización. Esto por un lado contribuye a la autenticidad de la serie, pero por otro lado, implica desafíos logísticos y de seguridad. Vestuario de época. El vestuario de Sandokan
es impresionante y recrea fielmente la época en la que se desarrolla la historia. Esto implica un gran trabajo de investigación y de diseño, pero también puede generar situaciones de riesgo, como el uso de materiales inflamables o de accesorios peligrosos. Asterisco 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 efectos especiales asterisco asterisco los efectos especiales son un elemento clave en Sandokan. Se utilizan para recrear batallas navales, explosiones y otros efectos visuales espectaculares. Esto implica el uso de equipos y técnicas complejas que requieren de una estricta supervisión para evitar accidentes. Asterisco 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 coreografías de combate asterisco asterisco las coreografías de combate son otro elemento fundamental en la serie. Se trata de movimientos complejos y peligrosos que requieren de una gran precisión y coordinación. Es fundamental que los actores y los dobles de riesgo estén bien entrenados y que cuenten con la supervisión de especialistas en artes marciales. Como pueden ver, el rodaje de Sandokan es un trabajo complejo y exigente que implica riesgos considerables. Por eso es tan importante que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actores y del equipo. Y ahora, volviendo a nuestro querido Can Yaman, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre su carrera y su personalidad. Can Yaman es un actor que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su belleza son innegables. Pero más allá de eso, Can es una persona humilde, trabajadora y comprometida con su trabajo. Siempre se ha preocupado por dar lo mejor de sí mismo, por aprender y por superarse. Y eso es algo que sus fans valoramos mucho. El incidente en el set de Sandokan es solo un ejemplo más de su dedicación y de su profesionalismo. A pesar del susto, Can demostró su valentía y su compromiso con el proyecto. Y ahora, para finalizar, quiero hacer un llamado a la reflexión. El incidente en el set de Sandokan nos recuerda que, detrás de la magia de la televisión, hay un trabajo duro, un riesgo constante y una dedicación absoluta. Es importante que valoremos el esfuerzo y el trabajo de todos los profesionales que hacen posible que disfrutemos de nuestras series favoritas. Y por supuesto, debemos enviar todo nuestro cariño y apoyo a Can Yaman. Estamos seguros de que se recuperará pronto y de que seguirá adelante con su trabajo. Estamos contigo, Can. Así que mantengámonos positivos, sigamos esperando con ansias el estreno de Sandokan, y estemos seguros de que, a pesar de los imprevistos, la serie será un éxito. Porque cuando se pone tanto corazón y tanto esfuerzo en un proyecto, el resultado solo puede ser espectacular. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Qué opinan sobre el incidente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. ¿Creen que este incidente afectará a la serie? ¿Están tan emocionados como yo por ver a Can Yaman como Sandokan? Cuéntenmelo todo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún chisme, ninguna noticia y ningún análisis del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.